Bueno, Pancho querido, nada, te voy a pedir un saludo para los amigos de México, de Rafa, del canal Dialogantes. Bueno, les voy a contar que Pancho también es un exiliado de los años 70. Compañeros mexicanos, nada, aparte de estar muy contento con la presidenta que tenéis, es muy bueno que empiecen a ver lo que es la historia del peronismo, porque creo que fue el primer intento del siglo XX de unidad latinoamericana y realmente hoy que celebramos los 80 años del nacimiento de nuestro movimiento, un abrazo muy grande a México y vamos juntos. Bueno, nada, te voy a pedir que le mandemos un saludo a nuestra gente amiga de México, Rafa Serrano y la gente de Dialogantes. Bueno, gente, queridos hermanos mexicanos, decirles lo siguiente. Ustedes ahora tienen a nuestra presidenta, que es la presidenta de todos los latinoamericanos, y esto es el peronismo. Evita y ustedes también. Y Cristina Libre, que también es de ustedes. Vamos todos. Un abrazo enorme y nuestra América es nuestra. No nos la quitan. ¡Viva Perú! Te pido un saludo para nuestros amigos de México, Rafa Serrano y su canal Dialogantes. Bueno, primero a México un abrazo y todo mi amor para una tierra que por suerte conozco y por suerte goza de una salud democrática gracias al proyecto que encarnan Claudia y Manuel López Obrador. Ojalá tuviéramos esa suerte nosotros en Argentina. Al contrario, estamos pasando uno de los peores momentos de nuestra democracia. Un saludo. Hermanos latinoamericanos, aquí estamos, el día de la lealtad peronista y que debería ser la lealtad entre los pueblos hermanos latinoamericanos. Así te digo. Hola, ¿cómo están? Dialogantes. Fíjense que tengo a mi lado a un peronista. Que ustedes sabrán ahora qué significa eso y qué día vamos a conmemorar el 17 de octubre. Nos va a explicar todo eso Mauricio Molinari, al cual no tengo el gusto de conocer personalmente, pero vive actualmente en Barcelona. Estamos hablando de 12.000, 13.000 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Y Mauricio, pues mi audiencia es de profesores y de ciudadanos, pero todos muy campechanos, muy sencillos, no hay problema. Y me llamó mucho la atención que ustedes allá en Barcelona mandaron un afiche, se dice así, ¿no? Sí, un flyer. Nosotros decimos un flyer, sí, justamente un póster, para celebrar el Día de la Lealtad Peronista. Sé poco, estuve viendo qué sucede, pero pues tengo un peronista enfrente y además de los que se lloraron por Evita y lloran por Eva Perón. Bueno, Mauricio, pues mira, comencemos. ¿Te quieres presentar? ¿Qué haces allá? ¿Qué estás haciendo? Y después te empiezo a preguntar sobre el Día de la Lealtad y qué significa para ti, y luego hablas de lo que está pasando en tu país. Dale, primero te hago una pequeña corrección, me llamo Marcelo, no Mauricio. Perdón. Aparte, justo Mauricio tiene una connotación bastante complicada porque Mauricio era Macri, por ejemplo. Yo no sé qué traigo con eso, fíjate que cuando estaba marcaba Mauricio y eres Marcelo. Discúlpenme, ya ven que Por favor, faltaría más. Y te cuento, no estoy acá en Barcelona hace ya 25 años. Me fui en el año 2000 de mi querida Argentina. Bueno, yo soy músico. Ahora mismo no me estoy dedicando profesionalmente a eso. Es complicado vivir de esto. Pero nada, trabajo en otras cosas acá y milito al peronismo a distancia, tratando de entender. Ya el peronismo es una cosa un poco complicada de entender. Y a veces desde afuera, quizá Argentina desde afuera se entienda, en mi opinión, se entiende mejor. Sin tanto bombardeo de información como el que sufre la gente que está por allá, ¿no?
hay una sobreinformación muy fuerte en todo el mundo, pero en Argentina hay muchos canales de noticias, hay una exposición muy grande de información y a veces es difícil posicionarse. Oye, Marcelo, tal vez una pregunta para los que somos mexicanos o latinoamericanos y que estamos en el otro extremo de donde están ustedes. Yo sí tengo algunas ideas porque he convivido con compañeros tuyos peronistas, pero bueno, tú sabrás más. Para ti, si nos puedes decir, ¿qué es el peronismo? ¿Qué consiste? Ya sé que es complicado y que hay muchas posibilidades, pero... Mira, ante esta pregunta te tengo que repreguntar, ¿qué modelo? ¿De qué año? Hay varios peronismos diferentes. Es un movimiento y tiene muchas etapas diferentes. Pero si bien tiene ha tenido a lo largo de su historia muchos cambios, hay como unos pilares que son los que a mí me gustan. A mí particularmente me gusta muchísimo el peronismo y son la base fundamental, que es la justicia social, que tiene que ver con básicamente las escuelas públicas, los hospitales públicos, la ascendencia social, la independencia política y la soberanía económica. En esas tres bases se puede empezar a hablar sobre el peronismo. Después ha habido peronismo de derecha, ha habido peronismo de izquierdas, ha habido peronismo liberal, ha habido peronismo ultraproteccionista. A mí el que me gusta es el peronismo clásico de Perón, de los primeros gobiernos de Perón. Es un tema largo, pero bueno, es interesante. En 2 días, el 17, ustedes celebran el 17 de octubre de 1945, tengo entendido. Sí. Cuando, a ver si me equivoco, me corriges, cuando los obreros y el pueblo, digamos, se organiza y llega a la Plaza de Mayo, que es algo así como nuestro centro histórico aquí en México, sí. y piden la liberación de Juan Domingo Perón. Y según leí, ese es el inicio del movimiento que tú dices, te identificas con ese movimiento original, que por lo que veo se parece mucho a lo que nosotros ahora entendemos como el nacionalismo y que le llamamos Cuarta Transformación, que significa a la creación de un Estado benefactor que cuide y que esté al servicio del pueblo nacional. Totalmente. Y que rescate las tradiciones. Va por ahí, ¿verdad? Va totalmente por ahí. De hecho, en una época en el peronismo se hablaba de una tercera posición, alejada de... Claro, pensá que arranca después de la Segunda Guerra Mundial, casi inmediatamente después empieza la Guerra Fría, entonces ni con Rusia ni con los yanquis, es una tercera posición. Y déjame decirte, Rafael, que quizá el peronismo arranca un poquito antes del 45. En el 43 llega con un golpe de Estado, llega un grupo de militares al gobierno a derrocar lo que fue una etapa bastante complicada de la Argentina, que se llamó la década infame, que fue un momento donde las oligarquías y gente de pensamientos liberales habían tenido un largo periodo desde 1930 al 43 con oligarquía de derecha, en algún punto casi también un poquito nacionalista, marcada por represión, una economía agroexportadora, liberal. Vienen estos militares, derrocan a esta gente, y entre esos militares hay un tipo que venía a ser profesor de historia, que ya tenía, por esa época debía tener 40 y largos de años, 47 creo, si no me equivoco, y que toma como una especie de secretaría, como una especie de ministerio de trabajo. Y el tipo ahí desde el ministerio de trabajo empieza a hacer cosas muy interesantes. Y de alguna forma empieza a
generar derechos que los trabajadores no tenían. En esa primera etapa, antes que el peronismo, nace el antiperonismo. Toda esa gente, toda esa oligarquía que se ve perjudicada por esos derechos que empiezan a adquirir los trabajadores y también, sobre todo cuando pierden algunos privilegios, ¿no? Es la que en un momento dado genera que Perón vaya preso y a través de los sindicatos sale la gente a la calle. Los sindicatos estaban muy relacionados con Eva ya antes de que fuera primera dama. Ella manejaba mucho mejor que Perón el trato con los sindicatos. Salen a la calle, se supone que hubo 1 millón de personas. Imagínate en esa época, ¿no? 1 millón de personas. Y bueno, nada. A los 6 meses hubo elecciones y... Oye, una pregunta. ¿Ese ministro de, qué me decías, de Economía, del Trabajo? Ministro, era secretario de Trabajo, Secretaría de Trabajo, era como una especie de ministro de Trabajo. Era Juan Domingo Perón, ¿verdad? Y ese personaje era militar también. Era militar, sí, tenés que entender el contexto, es un tipo que viene... El peronismo tiene muchas partes oscuras y muchas muy luminosas. El tipo estudió en Italia, se fijó mucho en esa figura de Mussolini también. Tiene cosas a veces medio complicadas, ¿no? Y entonces lo meten a la cárcel por empezar a hacer reformas sociales profundas, la oligarquía de siempre, la que siempre se opone a todo este tipo de cosas. Pero ahí la oligarquía... Lo primero que hace el tipo es sacar la jornada de 8 horas, el derecho a sindicalizarse. Tengo acá un papelito anotado cuando tengo las cosas más interesantes. Terrible, los convenios ¿no? colectivos. Terrible para la oligarquía. Indemnización por despido. Son cosas que, imagínate, en esa época no existían. Estamos hablando de los años 40, que me imagino que a los tipos que eran los patrones no les hacía ninguna gracia. Al mismo tiempo tenés que pensar, Rafael, que como dicen en Argentina, Perón la vio venir. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, había un paisaje perfecto para hacer un montón de cosas, había un montón de trabajadores, mucha gente inmigrante, muchos obreros, la vio. Y había guita, habían vendido carne, tenían un montón de dinero por la exportación durante la guerra y los cereales, ¿no? Había dinero. Sí. Había mucha pasta porque no estaba distribuida bien, ¿no? Había mucha plata. O como dicen Usucha, mucha guita, ¿no? Había mucha guita y se la llevaban unos pocos. Sí. El peronismo quizás lo que vino a hacer, sobre todo, es empezar a repartir, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no, Marcelo? Hasta la fecha siguen siendo igual, una oligarquía muy voraz, muy poco solidaria, ¿no? Bueno, me parece que esto es como una cosa que pasa en general en toda Latinoamérica, ¿no? En Argentina me da la sensación de que tuvimos este fenómeno del peronismo y hemos ganado un espacio, la clase media trabajadora, ganó un espacio por ahí, no sé si se da tanto en otros países, tanto de Latinoamérica, pero nos pudimos acomodar un poquito mejor, creo, durante algunos años. Bueno, después llegó la dictadura en los 70 y toda esa industrialización, el peronismo estaba... esto de la independencia política y económica estaba muy fijado con el tema de la industrialización y se hicieron muchas cosas en ese sentido. Sí, incluso creo que lo que tú dices es que cuando surge una clase media y empieza a crecer, es que ha disminuido la desigualdad social, porque empieza a haber más gente que puede consumir. Y esto se debió al modelo, supongo, peronista. Fíjate que estaba oyendo, o te lo pregunto, ahora con que lleguemos ahorita a la aberración esta llamada Milei, fíjate, te diría, eso que es la fundación, tiene que ver con algo que ahora se debate. El capitalismo salvaje, que
maneja el señor este que tienen, el mameluco, yo le digo, que tienen como presidente, es representante del capitalismo salvaje. Pero en realidad, si uno revisa lo que tú me estás diciendo, me corriges, es que lo que proponía Perón era un capitalismo contenido con políticas estatales que apoyaran o hicieran redistribución de la riqueza. Y fue exitoso, por eso fue exitoso, porque permitió desarrollar una clase media y por lo tanto disminuir la pobreza. Creo que va por ahí, no sé si me equivoco, me dices. Totalmente, Rafael. Totalmente, Rafael. Es un capitalismo que estamos manejados por el Estado. Exactamente, planificado por el Estado. De alguna forma el kirchnerismo venía a proponer un poco lo mismo también. Exacto, que además son muy buenas épocas de desarrollo, por lo que he estado viendo. Sí, sí. Oye, sí, la época donde la clase media mejor estuvo fue sin duda durante el primer gobierno de Perón, los primeros dos gobiernos de Perón y la década ganada, como le decimos, ¿no? Néstor y Cristina. Sí, fíjate como te digo, con algunos puntos oscuros, como todos los movimientos, ¿no? ¿Tú cuándo naciste, perdón, Marcelo? Yo nací cuando todo cambió, en la noche oscura. Yo nací en 1976. En el 76, o sea, sí. Ahí empieza a cambiar. En la dictadura, en plena dictadura, ¿no? Mirá, yo nací el 27 de febrero del 76 y el 24 de marzo cae el gobierno de Isabel, la viuda de Perón. O sea que nací con la dictadura. Fíjate que te digo una cosa. Yo he estado 5 veces en Buenos Aires y una vez yo trabajaba en Montevideo. No voy a hablar de eso porque entonces se pierde el tiempo en eso. Y iba constantemente los fines de semana a Buenos Aires porque es muy divertido, ¿no? O era muy divertido. Pero a mí me tocó la etapa cuando Isabelita queda en el poder y queda en manos de ese salvaje, de ese siniestro. López Rega. Y es un verdadero destrozo. Y luego viene el golpe de Estado. O sea, tú no habías nacido cuando yo ya andaba por ahí. Y viene una época negra, ¿no? Lo que sucede, la represión, te tocó a ti vivir muy pequeño, por lo que veo. Entonces, ¿cómo viviste esa etapa? Porque pues, la dictadura termina en los 80s, ¿no? Mira, vos tocás un tema que es muy fuerte para mí porque yo soy adoptado, en esa época soy adoptado ilegalmente. Hice de todo por encontrar a tus padres. A mis padres biológicos. Estoy en contacto con madres y abuelas, con la gente de Hijos que está aquí en Barcelona también, entre otras organizaciones que estamos aquí. Y nunca pude encontrar a mis padres biológicos, pero bueno, imagínate que en esa época era algo más bien, no era para nada fuera de lo normal, ¿no? Mis padres adoptivos son unos fenómenos, no tuve la desgracia de ser apropiado por militares, que hay mucha gente a la que le pasó eso. Pero bueno, atravesamos eso. Yo me acuerdo cuando empiezo la primaria cantábamos el himno a las Malvinas porque estamos en guerra con Inglaterra, y esto es una marca que te queda grabado para siempre. Me acuerdo cuando vuelve la democracia. Yo era muy chico, ¿no? Pero son cosas que no se te olvidan nunca. ¿Tú tendrías unos 6, 7 años en la guerra de las Malvinas? Sí, 6, en el 82. 82. Cantábamos el himno a las Malvinas cuando entraba al colegio, me quedaba esa marca, ¿no? Íbamos ganando, se suponía que íbamos ganando. Gobernaba un general llamado Galtieri. Sí. Sí. Una persona que además era alcohólica, ¿verdad? Tremendo. Sí, entre estos personajes que gobernaron, se alternaron bastante. Hubo algunos que, si no me equivoco, Viola, no sé si Galtieri, puede ser, que vienen de las escuelas de las Américas. Ahora justamente a colación con el idilio que estamos teniendo, que está teniendo nuestro representante
nuestro máximo representante en Estados Unidos, ¿no? O sea, seguimos, nunca llegó nada bueno. Sí, sí. Mira, el peronismo, en el 46 se crea el Fondo Monetario Internacional y Perón no quiere entrar en el Fondo Monetario Internacional. No, es que nos hacería falta mucho para platicar de eso, pero bueno, fíjate qué maravilla. Tú naciste en una etapa oscura, horrible de Argentina, la dictadura. ¿Cómo es que te volviste peronista y buena persona en un clima tan impresionantemente malo y con todo lo que me estás platicando? ¿Será el ADN? No lo sé. Mis padres adoptivos no son muy dados a la política. Y a mí, sin embargo, por eso digo si será el ADN, a mí desde muy chico me gustó la política. Como a los 13, 14 años empecé a militar, pero no era peronista cuando militaba, porque cuando empecé a militar estaba... tengo que tocar madera, cuando lo nombro es Carlos Saúl Menem. Sí, y ser opositor era ser antiperonista, por eso te digo que hay muchos peronismos diferentes. Sí, claro, yo me acuerdo de Menem, que pues es el peronismo de derecha, bueno, parecido a lo que vino después, ¿o no? Sí. Era raro, es más que de derechas, es liberal. Era liberal. Ándale. Y sobre todo fue un gran farsante, ¿no? Farsante. Prometió una cosa y dio otra. Sí. Llegó, esto es muy típico, ¿no? Casi todos los políticos, pero vendió una revolución industrial y justamente lo que hizo fue continuar con la desindustrialización que habían comenzado en los 70s, la segunda mitad de los 70, los militares. Que tenían el modelo... Más por todo esto que se había construido en el peronismo. Ándale, que traían el modelo neoliberal finalmente. ¿Y qué es lo que quiere restaurar de nuevo este señor que gobierna ahora? Sí, porque hay mucha gente que son una minoría, pero que realmente con este tipo de modelos tan desiguales están muy bien. ¿Sí? Fíjate que, bueno, quiere decir que tú comenzaste a votar por si me corriges, por el 90 y tantos. Sí, si no me equivoco, sí. ¿Sí, verdad? Sí. Porque ¿a qué edad se vota en Argentina? ¿A los 18? A los 18. A los 18. Después pues creo que imagínate, lo bajaron. Tenía 6 años cuando las Malvinas, que es 82. Otros 10 años, tenías 16 en el 1992. Es decir, tú votaste, fíjate, te estoy sacando los cálculos, como en el 98, ¿no? Seguramente, sí, no saqué bien los cálculos, pero te dije que empecé a militar por esa época, yo no me acuerdo bien si fue antes o después de mi primera vez que voté, que empecé a militar, pero bueno, sí. Pero sobre todo Rafael también vivió una cosa muy particular, que era la hiperinflación de Raúl Alfonsín. Que eso fue algo también, los saqueos, los intentos de golpe de Estado, de los militares, los carapintadas. ¿Eso fue antes de Menem o después de Menem? Eso fue antes de Menem y con Menem... El Corralito. Cuando el Corralito... El Corralito fue justo después de Menem, inmediatamente después de Menem, cuando vuelve a gobernar otro radical. Son socialdemócratas los radicales, un poco fundados a la derecha. Siempre salió mal el radicalismo en Argentina. Excepto por Ilia, un presidente que hubo en los 60 que también fue derrocado. Oye, ¿y tú te fuiste a Barcelona por cuestiones políticas o por ganas de vivir otra realidad? Mira, Rafael, yo creo que cualquier pibe, yo me vine acá con 24. Cualquier pibe que tuviera un poco de pensamiento crítico por esa época, igual tenés la cabeza llena de humo en esa época, pero se daba cuenta de que algo se iba a torcer, que algo iba a explotar. Hay una canción de la Versuit de esa época que se llama Se viene el estallido. Y entonces yo era un pibe de clase media baja, me cansaba de ir a buscar trabajo. En esa época no había internet, ir con el periódico, hacer larguísimas filas, había una desocupación galopante. En la Argentina
de Menem hubo como un pico cuando se privatizaron todas las grandes empresas del Estado, donde entró mucha guita de afuera, y todo eso que hizo que la economía tuviera un boom. En un momento dado, como siempre, como sucede con estos planes, se evapora, y de repente lo que empieza a suceder es que hay una desocupación terrible y todo se cae, ¿no? En ese momento salías a buscar trabajo, un pibe joven como yo, y no podía conseguir nada. Entonces, nada, me fui huyendo de ese liberalismo que no funcionaba, ¿no? Bueno, pero, perdón que salte así rápido, pero entonces, si tuvieron ustedes gobiernos, digamos, bastante buenos, como fue la época de Kirchner, por lo que veo, y después vino llegó Macri, creo, ¿no? O algo así. Sí, terrible. Con el que te confundí, te pido disculpas. Mauricio, luego, el otro Mauricio. Mauricio, no, Marcelo, discúlpame. Pero bueno, y luego vino Alberto Fernández. Otra tragedia. Vino Cristina, ¿verdad? Vino Cristina. Y luego bueno, Alberto Cristina eligió a Alberto Fernández como presidente, se puso ella de vicepresidenta. Cristina, que era gran figura política de la Argentina de los últimos años. No salió bien eso. Cuando te digo que hay puntos oscuros en el peronismo, hay uno de los puntos clave que es: nos cuesta muchísimo delegar y conseguir grandes líderes. Las elecciones que pierde el kirchnerismo con Macri tienen de candidato por el peronismo a Daniel Scioli, que es un tipo que ahora es funcionario de Milei. Siempre se eligió mal. Alberto Fernández, te diría, tengo mis dudas también con Massa, es un candidato peronista que a mí particularmente no me termina de cerrar. Bueno, pero bueno. A ver, Marcelo, ahora sí, ubícate. Mañana, el viernes celebran ustedes el Día de la Lealtad. Yo voy a poner algunas cosas ahí en el canal sobre eso, pero me gustaría, tenemos ya como unos 5 o 10 minutos más. Me gustaría que me dijeras, ¿cómo ves la lucha actual? Ya sabemos que seguramente estás en total desacuerdo con, pues iba a decir presidente, pero bueno, con este mamarracho que tienen de presidente, ¿verdad? Que es realmente una pena, pero también un individuo muy peligroso. Su capacidad de destrucción es enorme y su capacidad de perversión y de crueldad es también enorme. ¿Tú cómo lo ves? ¿Y qué van a hacer para tumbarlo? ¿O para parar esto, no? Mira, vamos a arrancar por el contexto internacional. Me parece que estamos en un cambio de era. Estamos en un momento complicado a nivel mundial. Y las ultraderechas en todo el mundo están a la orden del día, ¿no? Entonces este personaje tan llamativo está cumpliendo su función como perfectamente corresponde con este momento del mundo, ¿no? ¿Qué hacer desde la oposición? Yo no sé si en este momento la confrontación así tan directa y el choque tan directo nos sirve. Yo creo que lo que nos sirve mucho más es intentar pensarnos a nosotros mismos, pensar el peronismo, porque si algo está claro que esto, yo tengo clarísimo que esto va a salir mal. Algo que tengo claro que esto va a salir mal. Y en ese momento nos va a tocar a nosotros y vamos a tener que estar unidos y organizados. En el peronismo actual hay un poco de desconexión y hace falta un poco de renovación y quizá estar un poco más unidos a un proyecto que seguramente vendrá de la mano de Axel Kicillof y de algunos dirigentes un poco más jóvenes, esperemos. Juan Grabois. Bueno, estamos esperando un poco reorganizarnos.
el golpe que nos ocasionó Alberto Fernández, que fue una gran tragedia para nosotros, fue muy duro. Entonces entiendo que ahora mismo estamos un poco recuperándonos de ese knockout y viendo qué vamos a hacer, ¿no? Sí. Axel es una propuesta interesante. Pues oye, yo creo, o no sé qué pienses tú, que ustedes van a tener, como decimos en México, que recoger los trastos sucios y lo que se ha quebrado dentro de la casa. Bueno, es más, yo te diría, a lo mejor parte de los cimientos de la casa también están muy debilitados, ¿no? Le ha pegado a todas las políticas públicas, ha destruido la educación, ha vendido parte del territorio nacional al extranjero, le ha dado en toditita la madre, como decimos en México, a la educación y ha abandonado a sus viejos, ¿no? Y ha convertido a la salud en un bien privado. Es realmente, desde mi punto de vista, un horror, ¿va? Van a tener que hacer mucho. Un montón. ¿Tú crees que el peronismo de ahora, con Kicillof, por ejemplo, que me parece interesante, y otros que, como también conozco a Grabois, lo he oído hablar, que hablan Me gusta bien, mucho. ojalá y pudieran ponerse de acuerdo, porque yo creo que también traen ahí muchas diferencias, ¿no? Sí, estamos en una etapa de renovación. Hace falta un poco una hoja de ruta más clara. Necesitamos también, hay muchas partes del peronismo que están reclamando un poco elegir sus propios líderes, una apertura de la militancia. También, después de Alberto Fernández, se ha perdido mucha juventud, y es una juventud que de la mano de las redes está muy acoplada al fenómeno Milei. Pero también pasó en los 90, había mucha gente joven pensando que Menem iba a solucionar las cosas, y después fueron los primeros no arrepentidos, y de ahí viene, hay una frase típica: yo no lo voté. Salió con una mayoría terrible, pero no lo votó nadie. Aquí en México les decimos a los que ganan y mal, y que empieza a haber destrozos, les dicen, disfruten lo votado. Aquí es, híjole, qué barbaridad. Bueno, oye, pero claro, ya sé que no eres mago. ¿Tú crees que en las elecciones que vienen, ahorita creo que vienen unas elecciones intermedias para renovar el Congreso, ¿no? Sobre todo, y tengo que tener algunos gobiernos provinciales, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Porque al parecer va a perder Milei en términos del Congreso. ¿Tú crees que eso sea suficiente para que él abandone el gobierno? Mira, está difícil la cosa, la verdad. Yo creo que ahora estamos en un momento, para mí este es un momento clave de la Argentina. Crucial. Hay un líder mundial como es Trump diciendo: ustedes tienen que ir por acá, o pueden elegir ir por otro lado. Y yo creo que si miramos un poco para atrás a lo largo de la historia argentina, nunca este tipo de colonialismo nos han funcionado. A ningún país le va bien esta extorsión, este tipo de extorsiones, ¿no? Y entonces me parece que ahora es clave que la gente, no solo los peronistas, sino los que no quieran vivir un poco bajo el yugo de las grandes potencias, que decidan nuestras políticas. Y es que ya no nos va a convenir nunca. Yo digo que ya es sometimiento. Ya ni siquiera eso es lo que sucedió ayer con tu pseudopresidente. No, la vergüenza. Es vergüenza para los latinoamericanos. ¿Va? Bueno, oye, pero yo te diría, tenemos ya poquito tiempo, tenemos 2 o 3 minutos, pero mira, aparte de desearles lo mejor, y me gustaría ir allá
a tomarme un mate con ustedes. Siempre invitado. Sí, Rafael, claro que sí. Decirte que tienes acá un peronista. Conozco a muchos argentinos que vinieron aquí huyendo de la dictadura, que son mis amigos. Tengo amigos por ahí, Tengo amigos en el DF. Sí. Mi amiga Ámbar, le mando un beso. Sí. Para que saludes, y yo también conozco a muchos argentinos. Me une mucho, y además he ido muchas veces a Buenos Aires. Me encanta la ciudad. Y bueno, sobre todo el país, es inmenso, con una riqueza inmensa que no han sabido explotar como debe. Pero es un gran país que no puede estar en manos de este barbaján, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, ¿qué podrías decirles a los mexicanos que se van a unir para hacerle un frente y que podamos pensar que en el 2027, ¿cuándo termine este señor? En el 27, ¿verdad? Sí, ojalá que termine en el 27, sí. Sí, no es que antes ojalá lo que termine truenen. antes, la verdad. Pero bueno, ojalá que termine democráticamente, la verdad, y se lleve un juicio político por todas las... A mí me huele a que va a volar sobre la Casa Rosada un helicóptero. ¿Sí? Hay olor a helicóptero, bueno. Puede suceder, porque van a poner otro, porque este no les va a ser funcional, ¿va? Y van a poner otro para que termine esto y después a ver qué pasa. Porque ya ves que Trump dijo que no permitiría que un comunista llegara al poder en Argentina, ¿no? Imagínate Kicillof comunista. No, jamás. Todo el que no piense como ellos es comunista. Y nada, con lo que me decís a los hermanos mexicanos y a todos los latinoamericanos es que la verdad que a lo largo de la historia se ve que en el momento que estamos unidos y juntos, confraternizados, las cosas funcionan mejor. Ojalá que en algún momento podamos actuar en conjunto en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Mándenos un mensaje, grábate algo y me lo mandas en WhatsApp de la fiesta de mañana. Dale. De mañana. Para poner eso, y yo voy a poner el anuncio para que lo difundamos, para que vean que desde el norte también somos sur, ¿no? Por supuesto. Somos el sur global. Oye, Marcelo, ya vamos a terminar, pero me da mucho gusto encontrarte por allá y que nos hermanen tantas ideas juntos. Estamos con ustedes. Nos indigna todo lo que hacen con nuestros viejos, como aquí lo hicieron los neoliberales. Lo que están haciendo con los jóvenes al quitarles el futuro y con los que trabajan por quitarles el trabajo. Por cierto, ¿a qué equipo le vas? Y de San Lorenzo de Almagro. Ah, San mira. Lorenzo de Almagro, soy azulgrana. Mira. Bueno, ya para terminar, déjame decirte que yo al primer equipo argentino que vi jugar en México fue el San Lorenzo de Almagro, ¿De verdad? que vino a jugar a la Ciudad de México en un hexagonal tremendo, y venía ya con esto terminamos, porque así debe terminar una entrevista con un argentino, venía un jugador, un goleador que se llamaba San Filipo. ¡Qué jugador! San ¡Qué Filipo. jugador! Sí, venía Jugadoras, eran jugadoras. Sí. Vino y después terminé yéndole al Boca. ¿Sí? Sobre todo porque... Tranquilo, que hay cosas peores. Puede haber cosas. Bueno, el River Plate, por ejemplo. Pero bueno, total que sí. También me gustaba a mí otro equipo que era el que le gustaba. ¿Cuál era a quién le iba el Papa? ¿Al San Lorenzo? Al Papa le iba a San Lorenzo. A San Lorenzo. Juan Domingo Perón era hincha de Racing. Y Boca también es un equipo peronista. Juan Román Riquelme, que es el presidente de Boca, también es un equipo peronista, así que somos amigos también. Oye, pues despídete de nosotros, ya tenemos muy poquito tiempo. Te mandamos un apoyo desde aquí y muchas gracias, Marcelo, y fuerza. Muchas gracias por todo, Rafael. Un saludo grande y mándame, para toda la gente. mándame videos de allá, de la fiesta del viernes. Te mando. Hasta luego. Un abrazo muy grande para toda la gente que sigue el canal. Gracias. Nos vamos, dialogantes. Bye.